¿Te ha pasado que dices algo y nadie te pela, pero luego llega otro, dice lo mismo y todos le aplauden como si hubiera inventado la rueda? Pues déjame decirte algo, no es lo que dices, es cómo lo haces sentir. Hoy estás a punto de descubrir algo que muy poca gente sabe y que los que lo dominan lo usan para influir, seducir, convencer y hasta manipular sin que te des cuenta. No necesitas ser guapo, ni millonario, ni tener 1000 seguidores. Necesitas saber mover las piezas psicológicas correctas. Porque el poder ya no lo tienen los más fuertes, lo tienen los que saben influir sin forzar. Hoy te voy a dar 12 trucos psicológicos, de esos que hacen que la gente quiera escucharte, seguirte o incluso complacerte sin que tú se los pidas. Algunos vienen de la ciencia, otros del comportamiento humano más crudo y otros de la filosofía estoica. Pero todos tienen algo en común, funcionan. Y te juro que el último truco es tan potente que parece sacado de una película de espías. Es el tipo de jugada que cambia cómo te ven para siempre. Así que ya sabes, quédate hasta el final. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like, activa la campanita y prepárate para convertirte en esa persona que influye. No por suerte, sino por estrategia. Empecemos. 1. Usa el silencio como respuesta. Incomoda más que cualquier palabra. En un mundo donde todos compiten por hablar más fuerte, más rápido y con más drama, el que guarda silencio gana. Porque el silencio no es vacío, es presencia, no es sumisión, es dominio propio. Los estoicos lo sabían bien, quien no reacciona al ruido externo es porque ha aprendido a dominar el ruido interno, y esa es una de las formas más sutiles y efectivas de influencia que existen. No se trata de quedarse callado por miedo, ni por indiferencia. Se trata de elegir con sabiduría cuándo hablar y cuándo no. En momentos de tensión, de provocación, de enfrentamiento emocional, responder puede ser justo lo que el otro espera para alimentarse de tu energía, pero guardar silencio, mirar con calma, no ceder a la impulsividad, eso descoloca, desconcierta y te eleva sobre la situación. El silencio, bien usado, se convierte en un espejo, y créeme, hay quienes no soportan verse reflejados en su propio veneno. Cuando no respondes, obligas al otro a escucharse a sí mismo, a enfrentar su propio discurso sin rebote. Y ahí, amigo, empieza tu ventaja. Porque influir no es controlar al otro, es provocar una reflexión. Y nada invita más a pensar que un silencio incómodo en el momento justo. La psicología moderna ya lo confirmó. El cerebro humano detesta los vacíos. Cuando no le das una reacción predecible, se inquieta, se abre, se desestabiliza. Es justo en ese momento cuando puedes sembrar la idea, el gesto, la energía que te posiciona como alguien que no se deja arrastrar, como alguien que inspira respeto, sin necesidad de imponerlo. Epicteto decía que no hay mejor defensa que la indiferencia frente a lo que no puedes controlar. Y no responder es exactamente eso, un acto de protección, de fuerza interior. No porque no tengas argumentos, sino porque entiendes que tu energía es valiosa, porque sabes que no todo merece tu atención, ni mucho menos tu reacción. El silencio no es ausencia de palabras, es presencia de poder. Es ese momento en el que el otro espera que explotes y tú simplemente observas. No porque seas pasivo, sino porque eres consciente. Porque el estoico no actúa por impulso, actúa por propósito. Y callar a veces es el movimiento más sabio del tablero. Y ahora escucha con atención, porque si el silencio te da presencia, el siguiente truco psicológico te da control. Porque hay algo aún más poderoso que callar, mirar fijamente sin decir nada. Sí, así como lo oyes. Y cuando aprendas a usar tu mirada como herramienta estoica de influencia, nadie podrá ignorarte.
2. Mira fijamente sin hablar, y el otro empezará a llenar el vacío. Si el silencio te da el primer control, la mirada es la segunda jugada maestra. Pero no cualquier mirada. Me refiero a esa que es firme, serena, sin agresividad, pero que se mantiene unos segundos más de lo normal. Esa que no parpadea rápido, que no se desvía incómodamente, que no busca agradar, sino que simplemente está ahí, observando, presente. Y ese simple gesto tiene un poder que muchos no saben usar. Los estoicos lo decían sin palabras, con su actitud. El dominio propio empieza por el cuerpo, y en el rostro los ojos son la primera declaración de fuerza, no fuerza bruta, sino interior. Cuando mantienes la mirada, lo que estás diciendo, sin hablar, es: estoy aquí, estoy consciente y no me vas a mover fácilmente. Esa estabilidad se percibe, se siente y provoca algo muy poderoso en el otro. Empieza a hablar más de la cuenta. Y aquí viene la clave psicológica. Cuando alguien te mira fijamente, en silencio, la mayoría siente la necesidad de llenar el espacio. El cerebro odia el vacío emocional. Y si tú no lo llenas, el otro lo hará. ¿Con qué? Con palabras, justificaciones, confesiones, a veces incluso con errores. Y tú, estoico, sin moverte, simplemente observas, sin juzgar, sin interrumpir. Estás ahí, como una roca, y eso cambia todo. No es intimidación, no es presión, es presencia consciente, es mostrar que puedes tolerar el momento, que no tienes prisa, que estás cómodo con el silencio, con el otro, con la verdad. Y créeme, eso no se enseña en ninguna escuela, pero sí se entrena, requiere práctica, requiere tolerar la incomodidad de no bajar la mirada cuando el otro espera que lo hagas. Requiere una calma que no muchos tienen. El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza está en soportar lo que los demás no soportan. Y mantener la mirada es justo eso, quedarte ahí, sin romperte, sin querer correr, sin intentar llenar el espacio con ruido. El otro empezará a buscar respuestas, y mientras lo hace tú ya estás en ventaja, porque el que observa entiende, y el que entiende influye, sin necesidad de controlar. En las relaciones humanas, quien sabe escuchar con los ojos tiene el poder, porque la mirada revela más que 1000 discursos. Te vuelves un espejo, y muchos no están listos para verse reflejados en una mirada firme. Así que úsalas bien. Usa tus ojos para comunicar que estás despierto, atento, presente, y verás cómo el otro empieza a soltarse, a hablar, a revelar lo que realmente piensa. Ahora bien, si aprendiste a callar y a mirar, el siguiente paso es lo que hará que el otro se sienta automáticamente en sintonía contigo. Y no tendrá idea de por qué. Porque hay un gesto casi invisible que crea conexión instantánea. Y los estoicos lo sabían. Vamos a ese punto. Aquí es donde empieza la magia sutil. 3. Asiente lentamente mientras escuchas. Crea una sensación de acuerdo. Después del silencio y la mirada, viene algo que parece simple, pero que, si lo haces con intención, puede cambiar completamente la dinámica de una conversación. Me refiero a ese gesto de asentir con la cabeza mientras el otro habla. No rápido, no exagerado, lento, suave, como quien dice: te escucho, te entiendo, sigue hablando. Este gesto, cuando se hace desde la calma estoica, genera un efecto poderoso. El que asiente con serenidad no solo transmite atención, transmite estabilidad emocional. Y en un mundo donde casi nadie se siente verdaderamente escuchado, eso vale oro. Porque el otro siente que está siendo visto, comprendido, validado. Y no por obligación, sino porque tú estás ahí, presente, sin prisa. Estás escuchando, no para responder, sino para entender. Y eso, amigo, se nota. En la filosofía estoica se habla de la virtud de la empatía sin apego. No se trata de absorber la emoción del otro, sino de estar con el otro sin perder tu centro.
Y asentir lentamente mientras escuchas es justo eso. Estar con el otro, sin tratar de imponer tu visión, sin necesidad de interrumpir, sin adelantarte. Es una manera de decirle, habla tranquilo, estoy aquí, no te voy a cortar. Desde la psicología, este gesto activa algo que se llama el efecto de reciprocidad emocional. El otro, al sentirse entendido, empieza a confiar más. Se relaja, baja la guardia, siente que puede abrirse. Y ahí es cuando tú puedes sembrar tu influencia con suavidad, sin empujar, sin dominar, solo fluyendo con intención, porque el estoico no impone, siembra, no atropella, guía. Además, cuando asientes lentamente, estás cultivando una energía que no muchos tienen, la del que sabe esperar. Y eso se siente. El que sabe esperar genera calma, y el que genera calma, influencia. Porque todos, aunque no lo digan, quieren estar cerca de quien no los juzga, de quien los escucha con presencia. No por estrategia barata, sino porque ha aprendido a estar consigo mismo primero. No subestimes el poder de escuchar con el cuerpo, de mostrar con un gesto que estás en sintonía, aunque no digas ni una palabra. Eso crea un lazo, un vínculo sutil y lo mejor, lo puedes usar con cualquiera, con un cliente, con tu pareja, con tu jefe, con quien sea. El poder no está en lo que digas, sino en cómo haces sentir al otro mientras lo escucha. Y hablando de hacer sentir, el siguiente truco va aún más allá, porque no solo se trata de mostrar conexión, sino de crear una conexión profunda sin que el otro se dé cuenta. Y para eso hay un movimiento físico tan natural que si lo usas bien, hará que el otro sienta que eres igual que él. Vamos con eso. Aquí es donde la psicología y el estoicismo se dan la mano. 4. Imita sutilmente sus gestos y postura. Generarás conexión sin que lo noten. Aquí es donde empieza la magia fina. La que no se ve, pero se siente. Si ya aprendiste a callar, mirar y a sentir con calma, ahora toca entrar a una zona más profunda, la conexión no verbal. Y uno de los trucos más poderosos, usados por filósofos, líderes, terapeutas e incluso vendedores, es este. Imita suavemente los gestos y la postura de la persona que tienes enfrente. Pero ojo, sin exagerar. No se trata de copiar como loro ni de hacer un show torpe. Se trata de adaptar tu lenguaje corporal al ritmo del otro, de forma casi imperceptible. Si cruza los brazos, tú lo haces después. Si se inclina hacia adelante, tú lo haces también. Si toma una postura relajada, tú aflojas un poco los hombros. Este pequeño espejo inconsciente activa en el cerebro algo muy poderoso: la sensación de familiaridad. Y aquí es donde entra el estoicismo. Los estoicos sabían que el control del cuerpo es parte del control de la mente. No es simplemente imitar por imitar, es hacerlo con intención, con conciencia, sin perder el centro. Porque si lo haces de forma auténtica, estás demostrando lo más humano que hay: presencia. Estás diciendo sin palabras, estoy aquí contigo, compartiendo este momento. La psicología moderna lo confirma. Este fenómeno se llama efecto camaleón y activa empatía inmediata. ¿Por qué? Porque inconscientemente, al verte actuar como él o ella, el otro siente que están en sintonía, que tú lo entiendes, que son parte del mismo equipo. Y créeme, cuando alguien siente que están en la misma frecuencia, se abre, escucha más, se deja influenciar sin darse cuenta. Pero como todo truco mental, si lo haces sin conciencia o solo para manipular, se nota. Y si se nota, se rompe. Por eso, el estoico lo hace desde la calma, desde la armonía, desde el deseo de comprender, no de dominar. Imita sin ansiedad. Acompaña, no empujes, refleja, sin dejar de ser tú. Ese equilibrio es arte, es filosofía viva, es psicología con alma. Y además, tiene un efecto extra. Al adaptar tu postura al otro, te obligas a estar más presente,
a observar más, a escuchar con los ojos, no solo con los oídos. Y esa es una de las habilidades más subestimadas del mundo moderno. Saber estar, saber leer, saber acompañar con el cuerpo. Quien lo hace, se convierte en alguien que deja huella. Ahora bien, ya sabes cómo influir con tu silencio, tu mirada, tu escucha y tu cuerpo, pero aún falta algo clave: tu voz. Porque el siguiente truco tiene que ver con cómo hablas. Y no me refiero solo a las palabras, sino a tu tono, tu ritmo, tu volumen. Porque cuando hablas como un sabio, te escuchan como a uno. Vamos a eso. 5. Mantén la voz baja y pausada. Obliga a que te escuchen con atención. Ya aprendiste a dominar el silencio, a mirar con presencia, a crear sintonía con gestos y a reflejar conexión sin hablar. Ahora toca controlar algo que muchos subestiman: la voz. Y no hablo de cantar bonito ni de sonar como locutor. Hablo de saber cómo usar tu voz para que cada palabra pese, porque el tono pausado, firme y sereno no solo transmite confianza, también genera autoridad natural. Piensa esto: cuando alguien grita para hacerse notar, lo que demuestra no es poder, sino inseguridad. Pero cuando alguien habla con voz baja, sin apurarse, sin tartamudear, sin llenar con muletillas, obliga a que lo escuchen, porque transmite calma, y la calma, cuando se sostiene, impone. Esa es una de las virtudes más importantes del estoico: hablar desde la conciencia, no desde el impulso. Epicteto decía que debemos hablar solo cuando lo que vamos a decir vale más que el silencio. Y si vas a hablar, hazlo bien. Usa la pausa como tu aliada. Usa la respiración como ancla. Que tu voz no sea un volcán desbordado, sino un río que fluye lento, profundo, sereno. Porque el que sabe hablar con pausa se vuelve más difícil de interrumpir y más fácil de seguir. Desde la psicología esto tiene una razón muy clara. El ritmo lento y la voz controlada activan la escucha activa en los demás. Les dicen sin palabras: esto es importante, esto merece tu atención. Y ahí empieza la influencia real. Porque cuando hablas así, el otro baja la guardia, se enfoca, te toma en serio, no por lo que dices, sino por cómo lo haces sentir con tu forma de expresarte. Además, al hablar pausado, tú mismo piensas mejor, tomas distancia de tus emociones, le das tiempo a tu mente para procesar y no te traiciona la lengua. Hablar lento es pensar antes de actuar, es reaccionar desde el equilibrio, y eso, para un estoico, es fundamental, porque el sabio no lanza palabras como flechas, las entrega como semillas. Y por si fuera poco, cuando hablas así, la gente no solo te escucha, te recuerda, porque hay algo magnético en una voz que no compite con el ruido, una voz que no corre, no se desespera, una voz que parece saber algo que los demás no. Y esa es tu ventaja. Hablas poco, pausado, y aún así dejas eco, porque quien domina su voz, domina su entorno. Ahora sí, ya sabes cómo influir sin alzar la voz, pero ¿qué pasa si aprendes a quedarte callado justo después de hacer una pregunta? Lo que viene a continuación no solo es incómodo, es brutalmente efectivo. Vamos con ese próximo truco silencioso que te da el control sin que nadie lo note. 6. No interrumpas, deja que se expongan solos. Aquí es donde muchos fallan sin darse cuenta. Hablan demasiado, interrumpen, se adelantan, y lo hacen pensando que así muestran interés, que así participan. Pero no, lo que están haciendo sin saberlo es romper el proceso natural de exposición del otro. Porque a veces cuando dejas que alguien hable sin interrupciones, se termina revelando más de lo que quería, y ahí está el verdadero poder. La filosofía estoica nos enseña algo clave: hay sabiduría en la espera. El sabio no interrumpe porque no necesita apurarse.
porque sabe que la verdad del otro suele salir sola. Si uno sabe tener paciencia, en una conversación, si interrumpes, estás guiando. Pero si escuchas sin prisas, estás dejando que el otro se muestre, y eso, si quieres influir, es oro puro. No interrumpir no significa quedarte como estatua. Significa estar ahí, presente, atento, sin tratar de apoderarte del momento. Significa sostener el espacio para que el otro lo llene con lo que lleva dentro. Y créeme, a veces ni ellos saben lo que están a punto de decir hasta que lo dicen, pero eso solo ocurre si tú tienes el temple de no cortar ese flujo. Desde la psicología, se ha estudiado que cuando una persona habla sin interrupciones, pasa por 3 fases. Primero, la superficie, luego, lo racional, y si sigue, llega a lo emocional. Pero si la cortas en el segundo nivel, nunca llega a lo profundo. Entonces, pierdes la oportunidad de ver lo que realmente piensa, siente o teme. Todo porque no pudiste quedarte callado unos segundos más. El estoico escucha sin juzgar, observa sin apurar y actúa cuando ya entendió, no antes. Porque interrumpir revela ansiedad, inseguridad, deseo de tener el control, pero quien no interrumpe demuestra solidez interior, tranquilidad, y eso se percibe y se respeta. El otro siente que puede hablar contigo sin filtros porque no lo presionas. Y en ese ambiente es mucho más fácil que confíe y se deje influir. Además, cuando dejas que el otro se exponga solo, muchas veces se contradice, se enreda, se cae en sus propios argumentos. Y tú, sin atacar, solo observas. No tienes que ganar ninguna discusión, solo tienes que dejar que el otro hable lo suficiente. Y muchas veces se desarma sin que tú digas una palabra. El silencio, otra vez, hace su trabajo. Y si a esto le sumas el próximo truco, te vas a sorprender, porque cuando haces una pregunta poderosa y luego te quedas callado, el otro sentirá tanta presión que va a soltar más de lo que pensaba. Así que prepárate, porque lo que viene ahora es incómodo, sutil y sumamente efectivo. 7. Mantén el contacto visual unos segundos más de lo normal y dominarás la conversación sin decir nada. Aquí es donde muchos se doblan, porque sostener la mirada no es tan fácil como parece. El contacto visual dice más que 1000 palabras, y cuando lo mantienes apenas un poco más de lo normal, el otro empieza a sentir algo. No miedo, respeto, autoridad, presencia. Es como si en ese cruce de miradas se midieran las fuerzas internas, y el que no parpadea primero impone sin necesidad de hablar. Desde la perspectiva estoica, esto es fundamental, porque controlar tu mirada también es controlar tu emoción. Los ojos no mienten. Si estás ansioso, se nota. Si estás nervioso, lo reflejas. Pero si estás en calma, si tu mirada está firme y serena, eso transmite algo profundo, dominio propio. Y quien tiene dominio de sí mismo, rara vez se deja controlar por los demás. No se trata de mirar como loco, ni de incomodar a propósito. Es simplemente sostener la atención con los ojos. Estar ahí, presente, sin prisa, sin agachar la mirada como quien busca aprobación. La mirada firme nace de la convicción interior, del que sabe quién es, del que no necesita hablar demasiado, porque su sola presencia ya comunica claridad. En la psicología, esto activa algo llamado tensión atencional. El otro siente que debe mantener el mismo nivel, pero si no puede, se incomoda, se pone nervioso, y ahí tú tomas el control, porque mientras el otro duda, tú permaneces estable, y eso, otra vez, es influencia silenciosa. Marco Aurelio decía que tu rostro debe reflejar el orden de tu alma, y créeme, los ojos hablan por ti. Sostener la mirada con calma es decirle al otro, no te tengo miedo, no tengo prisa y no estoy aquí para impresionarte.
Solo eso ya cambia la energía de la conversación. Y si combinas esta mirada firme con silencio, pausas y escucha activa, te vuelves magnético. No por lo que haces, sino por lo que no haces. Porque en un mundo lleno de ruido, el que domina su mirada, su voz y su energía, domina todo. 8. Guarda silencio justo después de hacer una pregunta. El otro sentirá presión por responder más. Aquí viene una joya que parece simple, pero que tiene un efecto brutal si sabes usarla bien. Imagina que haces una pregunta. Normalmente, lo que sigue es que la gente empieza a explicar, a justificar, a meter su cuchara. Pero si tú te quedas callado después de preguntar, algo extraño pasa. El otro se empieza a incomodar. Se siente en el aire como una tensión, y en esa tensión, el otro habla más. Sí, así de simple, y así de poderoso. Porque el silencio después de una pregunta no es indiferencia, es estrategia. Es como decir sin decir, dale, te escucho, sin presión, aunque la presión ya está ahí. El otro, al ver que no reaccionas ni con gestos ni con palabras, siente la necesidad de llenar el espacio, y al hacerlo muchas veces se va de más y se expone. Desde la filosofía estoica, esto es oro puro, porque lo que haces no es manipular, es observar con atención y paciencia, es aplicar el autocontrol, es contenerte de querer dirigir la conversación y dejar que el otro la tome. Es una forma de obtener más información sin forzarla. Y como enseñaban los estoicos, el que sabe esperar ve más claro. La psicología lo confirma. El silencio posterior a una pregunta genera incomodidad porque rompe la expectativa social. Y cuando se rompe ese patrón, se abre una ventana para la verdad. El otro quiere llenar el hueco. Y tú, mientras tanto, estás ahí, presente, tranquilo, como quien tiene todo bajo control. Pero ojo, esto no es para jugar al interrogador frío, no es para hacer sentir mal a nadie, es para dejar espacio, para invitar al otro a que profundice, para ver qué dice cuando nadie lo apura, porque muchas veces es justo ahí donde sale lo que realmente importa, y tú como buen estoico estás atento, sin presionar. Así que la próxima vez que hagas una pregunta, no te apures, quédate callado unos segundos, mira, escucha y deja que la incomodidad haga su trabajo, porque en ese espacio es donde aparece la verdad. 9. Aprende a sonreír sin emoción, confunde y desarma. Este truco no es para cualquiera, porque requiere un equilibrio fino entre calma, seguridad y neutralidad emocional. No hablo de la sonrisa falsa, ni de sonreír como robot. Hablo de esa sonrisa ligera, mínima, casi imperceptible. Una sonrisa que no dice ni estoy feliz ni estoy enojado, sino estoy aquí y nada me altera. Esa sonrisa estoica, controlada, que deja al otro sin saber si te afectó o si ni lo registraste. Imagina que alguien espera sacarte una reacción, una queja, un enojo, una defensa, pero en lugar de eso recibe una leve sonrisa, serena, firme, casi como quien ya ha visto todo y no se impresiona con nada. Esa sonrisa desarma. ¿Por qué? Porque no da información emocional. No se sabe si ganaron, si te dolió, si estás tranquilo o estás por lanzar un misil. Y eso, en una conversación o discusión, genera confusión. Los estoicos sabían que las emociones deben pasar por el filtro de la razón antes de salir al mundo. Y esta sonrisa es el reflejo de eso. No se trata de reprimir, sino de mostrar dominio interno. Sonreír sin emoción no es frialdad, es decirle al mundo, nada externo tiene poder sobre mí. Y eso es influencia pura, porque en un mundo donde todos reaccionan, tú eliges mantenerte intacto. Desde la psicología, esta sonrisa ambigua se asocia a la figura del que tiene el control, genera ambivalencia en el otro
Y esa ambivalencia lo hace vulnerable, porque el que no sabe qué estás pensando se pone nervioso, empieza a especular, a revelar más de lo que planeaba, y tú, sin decir nada, ya llevas ventaja. Claro, no se trata de andar por la vida con cara de póker, no. Se trata de elegir cuándo usar esa sonrisa estratégica. En una negociación, en una crítica, en una provocación. Esa media sonrisa que dice, ya entendí, pero no me mueve. Esa sonrisa que no es complaciente, pero tampoco desafiante. Es la sonrisa de quien se gobierna. Y créeme, en muchos casos, esa simple sonrisa vale más que cualquier discurso. Porque donde todos se alteran, tú sonríes. Y eso, amigo, se queda grabado. 10. Usa tus ausencias para ganar presencia. Este truco parece contradictorio, pero es uno de los más poderosos. A veces, para que te noten, tienes que desaparecer un poco. En un mundo donde todo el mundo quiere estar siempre presente, respondiendo rápido, mostrándose, opinando, publicando, el que se retira con calma deja una marca, porque la ausencia, cuando es voluntaria, crea impacto, y eso no muchos lo entienden. La filosofía estoica habla mucho del desapego, no del abandono emocional, sino de no necesitar estar en todo para sentirte valioso. El que se conoce, el que se basta a sí mismo, no teme retirarse un rato del ruido, y eso, en relaciones humanas, tiene un efecto brutal, porque cuando estás presente todo el tiempo, el otro se acostumbra. Pero cuando te ausentas con intención, el otro nota tu falta, y ahí empieza a valorarte distinto. No se trata de desaparecer por orgullo ni por manipulación. Se trata de cuidar tu energía, de hacerte escaso para que tu presencia tenga peso, como el agua en el desierto, como la calma en medio del caos. Tus ausencias deben tener propósito, ser como un silencio bien colocado, no para castigar, sino para crear espacio. Espacio para que te piensen, para que noten lo que aportas cuando no estás. La psicología lo explica claro. Lo escaso tiende a valorarse más, pero el estoicismo le da una vuelta más profunda. No estés donde no eres necesario, no hables donde no puedes aportar, no te quedes donde no te construyen. Alejarse también es una forma de sabiduría, y cuando vuelves, no vuelves igual. Vuelves más centrado, más fuerte, más claro. Y eso, el otro lo siente. No saben por qué, pero tu retorno tiene otro peso. Tu presencia ya no es una constante, es un evento. Y ahí empieza la influencia verdadera, porque te convertiste en alguien que no está por estar, sino que aparece con sentido. El que no necesita atención constante, recibe atención real. Así que, si alguna vez sientes que no te valoran, no te esfuerces más por ser visto. Hazte a un lado, respira, retírate sin drama, porque a veces el impacto más grande lo causa quien sabe cuándo no estar. 11. Cuando esperen una reacción, no la des. Eso los desestabiliza. Este es uno de los movimientos más poderosos y sutiles que puede hacer alguien que domina su mundo interno. No reaccionar cuando todos esperan que lo hagas. Es un golpe silencioso, no violento, pero firme, porque cuando el otro lanza una provocación, un comentario hiriente o un gesto ofensivo, lo que está buscando no es solo herirte, está buscando tu reacción. Y si no la obtiene, se descoloca. Los estoicos lo enseñaron con claridad. No puedes controlar lo que otros hacen, pero sí cómo eliges responder. Y si no respondes en absoluto, estás demostrando que no te controlan, que su comentario no te toca, que no tienen acceso a tu paz. Eso, amigo, es una declaración de poder y no es arrogancia, es templanza. Piensa cuántas veces alguien te lanza una indirecta esperando que te piques, que te expliques, que entres en su juego. Y si tú solo lo miras, respiras y sigues en calma, algo cambia.
el otro se queda en el aire. El juego pierde sentido y tú sigues siendo tú sin mancharte. El dominio emocional no necesita ruido, solo necesita claridad, y eso se entrena cada día. La psicología dice que el patrón natural es reacción-reacción. Uno actúa, el otro responde. Pero cuando tú cortas ese patrón, generas confusión. Y en esa confusión, el que mantiene la calma se eleva. El que no se altera, impone respeto. Porque no se dejó llevar, no cayó en la trampa, y eso se nota, se siente, se queda. El estoicismo no dice que no sientas, dice que no te esclavices a lo que sientes, que elijas actuar desde el control, no desde la impulsividad. Y cuando eliges no reaccionar, te estás demostrando a ti mismo que puedes estar por encima del conflicto, no desde el orgullo, sino desde la sabiduría, porque no todo merece tu energía. Así que cuando alguien espere que explotes, que grites, que respondas, guarda silencio, o sonríe, o simplemente sigue tu camino. Y verás cómo esa serenidad desconcierta más que cualquier grito, porque el que no reacciona, manda. 12. Si quieres que piensen en ti, sé impredecible y retírate antes de tiempo. Este último punto es una bomba silenciosa, porque lo más memorable no siempre es lo que permanece más tiempo, sino lo que se va justo cuando la emoción está arriba. Si quieres dejar huella, no te quedes hasta el final. No seas predecible. No te desgastes intentando mantener la atención. Sé como una buena película que termina antes de que empieces a mirar el reloj, que te deja pensando, que te deja con ganas de más. La mente recuerda mejor lo que no se resuelve del todo. Es un principio psicológico simple, pero poderoso. Lo incompleto deja una puerta abierta, y esa puerta es la que mantiene tu imagen en la cabeza del otro. Cuando alguien no puede predecirte, no puede encasillarte. Y cuando no puede encasillarte, no puede ignorarte. El misterio crea magnetismo. Los estoicos, sin usar estas palabras modernas, ya lo sabían. No se trata de ser el centro de atención, sino de tener control sobre cuándo entrar y cuándo salir. El sabio no busca aprobación, busca impacto. Y muchas veces retirarse antes de que el ambiente lo consuma es una jugada maestra, porque ahí, justo ahí, se siembra el recuerdo. No se trata de jugar con los demás, se trata de cuidar tu presencia como si fuera un recurso limitado, como si tu energía no estuviera para regalarla a cualquiera ni en cualquier momento. Cuando tú decides cuándo retirarte y no esperas a que el otro te lo sugiera con el cuerpo, con el tono o con el aburrimiento, entonces estás marcando tu ritmo, tu valor. La imprevisibilidad bien manejada no es desorden, es estrategia. Es saber que si siempre haces lo mismo, si siempre apareces igual, si siempre dices lo esperado, te vuelves fondo. Pero si sorprendes con tu salida, si te vas antes de que te pidan, si dejas algo sin decir, el otro se queda pensando. Y pensar en ti es el primer paso para que te recuerden. Así que sí, este último truco puede parecer el más sencillo, pero si lo aplicas con inteligencia, será el que más huella deje, porque quien sabe cuándo retirarse nunca pasa desapercibido. Y ahora que llegamos al final, detente un segundo, respira, piensa en todo lo que viste en este video. No fueron solo 12 trucos psicológicos, fueron 12 formas de vivir con intención, 12 recordatorios de que el poder verdadero no está en dominar a los demás, sino en dominarte a ti mismo. Porque eso es lo que enseña el estoicismo, que el que se conoce se regula, y el que se regula influye. Todos estos gestos silenciosos, estas pausas, miradas, ausencias, movimientos sutiles, no son magia, son señales de que tu mundo interior está ordenado y cuando eso pasa, tu mundo exterior se ajusta, porque la gente responde a quien se mueve con claridad.
a quien no necesita alardear, a quien está pero no se impone, a quien, como diría Epicteto, sabe actuar con propósito, no con reacción. No necesitas gritar para ser escuchado, ni hacer teatro para que te tomen en serio. Lo que necesitas es ser tú, pero en tu mejor versión, la que piensa antes de hablar, la que escucha con los ojos, la que sonríe con el alma serena y la que puede irse en paz sin necesidad de aprobación. Así que ahora te toca a ti. Practica, observa, usa cada uno de estos trucos no para manipular, sino para transformarte en alguien con verdadero peso. Porque cuando tú cambias tu forma de estar en el mundo cambia la forma en que te trata. Si este video te aportó algo, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas los próximos. Únete a nuestra comunidad en Telegram o WhatsApp. Los links están aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. Ahí seguimos compartiendo reflexiones, aprendizajes y herramientas para vivir con más intención. Y si llegaste hasta aquí, comenta abajo: influyo porque me domino. Así sabré que eres de los que no solo escuchan, sino que aplican. Te mando un abrazo estoico, fuerte y silencioso. Y recuerda, lo más fuerte no siempre hace ruido. Nos vemos en el próximo video.